Bien, nosotros ya habíamos estado hablando acerca de lo que es la biología, habíamos conceptualizado también uno de esos temas, habíamos visto la relación que tiene con las otras materias. El día de hoy hablaremos de un tema bastante esencial para continuar viendo sobre la biología, ¿sí? Hablaremos acerca de los seres vivos, haremos una breve introducción y también nos centraremos y nos enfocaremos en lo que son los seres vivos, ¿sí? ¿Quiénes son los seres vivos, sí? Al hablar nosotros de los seres vivos jóvenes, hablamos también de los animales, ¿sí? Recordemos que todo ser vivo es aquel que cumple con los procesos biológicos de nacer, crecer, reproducir y morir. Y cada una de estas etapas contiene o se refiere a una serie de secuencias o de factores, etapas que transcurren en el diario vivir. Una de estas etapas es el nacer. Es un proceso biológico, ¿no es cierto? Y cada una de ellas las vamos a describir: nacer, crecer, reproducir y morir. Enfoquémonos, por favor, en el primer proceso biológico, ¿sí? Y hablaremos justamente de cómo ocurre esto del nacer. Para que una persona sea considerado como un ser vivo, necesita cumplir una serie de factores, una serie de procesos biológicos. Y enfocándonos propiamente al ser humano, hablaremos de dos células específicas, ¿sí? Todos en algún momento determinado de nuestras vidas hemos hablado, hemos escuchado o hemos oído acerca del óvulo y del espermatozoide, ¿cierto? El óvulo generado o producido en la mujer y el espermatozoide propiamente del hombre, ¿no es cierto? Estas dos células son esenciales para la vida, ¿no es cierto? Para que se cumpla el proceso biológico del nacer, ¿sí? El óvulo se produce propiamente en los ovarios de la mujer y haciéndonos referencia al espermatozoide que son producidos en los testículos del varón. ¿Ya? Otro de los factores de las etapas, justamente haciéndonos referencia al nacer, como bien se puede apreciar en las imágenes jóvenes, permítame, hablamos del nacer, ¿no es cierto? El espermatozoide del hombre tiene, tiene que unirse propiamente al óvulo de la mujer para obtener como resultado final algo que conocemos como huevo o cigoto, ¿cierto? En este caso vemos el resultado acá, ¿no es cierto? Saliéndome un poco del tema, jóvenes, hoy a las 7 de la noche les voy a enviar un link de Zoom, es un seminario acerca de los embarazos a temprana edad. Si es que se pueden conectar, sería genial. Y a partir de esta va a ser la tarea justamente, ¿sí? Vamos a hacer un resumen específico de lo que trata este seminario, ¿sí? Los que no puedan acceder pues, por problemas de internet o conectividad, pues tendrán que avisarme con tiempo para poder planificar qué es lo que puedan hacer, ¿sí? Pero los estudiantes que tengan el acceso al internet, pues que se conecten por favor y que realicen un resumen de este seminario taller que se va a dar a las 7 de la noche, ¿sí? Ya, entonces volviendo a tocar el tema justamente y haciendo referencia a los procesos biológicos jóvenes, hablamos de la primera etapa que cumple el ser humano, ¿no es cierto? El nacer, y como resultado tenemos la unión del espermatozoide al óvulo, ¿sí? Recordarles también, dentro de lo que es biología, hablamos al hablar del espermatozoide, hablamos justamente de la movilidad que tienen estas células, ¿no es cierto? La cola, como se puede ver en la imagen, valga el término también, simplemente le sirve de movilidad, de desplazamiento. Carlita, ¿me quería decir algo? Listo, listo con la pregunta. Lo que pasa es que ya para mí en las noches se complica por lo que ahorita el papá de mi hijo está aquí ayudándome a ver y yo ya me quedo sola en la noche y no sé cómo puedo hacer para disponer del video. Lo que pasa es que mi hijo es muy inquieto y no me deja escuchar. Claro, y eso hablaremos al final de la clase, perdón, o hablamos por el WhatsApp interno, ¿sí? Ya, Lisa, muchísimas gracias. Ya. Entonces, volviendo al tema, jóvenes, una vez más, al hablar del espermatozoide dentro de lo que es la biología, hablamos que la cola simplemente le sirve de desplazamiento o de movilidad. Una vez que ha ingresado al óvulo, esta se elimina, por así decirlo, ¿no es cierto? Se elimina, se borra, se quita o simplemente se expulsa, ¿ya? Entonces, a partir de esto se forma una nueva célula.
el espermatozoide al unirse con el óvulo se lo va a conocer como huevo o cigoto. ¿Ya? Vamos a continuar. Otra de las etapas de un proceso biológico que cumple el ser humano es el crecer. El crecer, jóvenes, implica el aumento de la masa y también del tamaño. Esto en el caso del ser humano. Al hablar de otros organismos vivos, hablamos que simplemente se produce un cambio. Este es el caso específico, como ustedes pueden ver, la rana. Simplemente se produce un cambio, ¿sí? Primero se da una primera etapa, luego continúa la siguiente y como resultado final tenemos algo que se conoce como la rana, ¿no es cierto? En el caso específico del ser humano, se produce una serie de cambios, tanto en el hombre como en la mujer. Este es un proceso biológico que cumplimos todos y cada uno de nosotros, ¿ya? Otro de los procesos biológicos esenciales para la vida es la reproducción y por ende para la permanencia de la especie, en este caso de los seres humanos, ¿no es cierto? El día de hoy hablaremos de dos tipos de reproducciones, ¿sí? La reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿Alguien me podría decir a qué hace referencia la reproducción sexual y a qué hace referencia la reproducción asexual? ¿A qué reproducción pertenecemos nosotros los seres humanos? ¿A la reproducción sexual o asexual? Profe, la reproducción sexual, si no me equivoco, es que se necesita una hembra y un macho para que se cumpla, y la sexual es que solo se requiere de la hembra, no es necesario un macho. Ya, perfecto, Jin. Justamente hacemos referencia a eso, ¿no es cierto? Como dice Jin, tomando las palabras, la reproducción sexual es propia de los seres humanos, ¿no es cierto? Por ende, hasta de los animales. Porque al hablar de la reproducción sexual, nos referimos a la hembra y macho, en el caso de los animales, y en el caso de los seres humanos, masculino con femenino, ¿no es cierto? Se necesita dos tipos de células para poder fertilizar, ¿no es cierto? En el caso de la especie humana, hablamos del óvulo y del espermatozoide, ¿no es cierto? Y cada una de estas células, una vez ya formada esta célula, va a contener una información genética que la vamos a conocer como ADN o ARN. Esto lo veremos más adelante, ¿sí? Esto es en el caso de la reproducción asexual. Corresponde a la especie humana y a la especie de los animales, puesto que se necesita de dos células para que se pueda fertilizar, ¿cierto? Y también hablamos de los organismos multicelulares, aquellos que contienen más de 2, 3, 4, 5 células, ¿no es cierto? Y la reproducción asexual, justamente lo que nos habla Jin, hablamos de que no necesita propiamente la unión de dos células, simplemente se reproduce a partir de una célula, ¿no es cierto? En el caso específico, por ejemplo, de las estrellas de mar, que le puse como ejemplo, pongamos un ejemplo que por A o B motivo esta se rompió, se dañó o sufrió algún tipo de accidente, ¿no es cierto? Esta por obvias razones se va a regenerar, se va a reproducir por sí sola, ¿ya? No necesita de dos células para poder reproducirse, ¿ya? Y esta es propiamente de los organismos que contienen una sola célula, ¿sí? Aquí hablamos de las bacterias y en algunos casos de los hongos también, ¿sí? ¿Ya? Hablemos de la energía. Al hablar de la energía, hablamos de los seres vivos a sí mismos, ¿no es cierto? La energía, jóvenes, como bien se conoce, nos faculta o nos posibilita una serie de factores. Al hablar de factores, hablamos de crecer, de mantener nuestro balance, de reproducirnos y también de mover, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que produce esta energía? ¿Cierto? Esa es mi pregunta. Para poder crecer, para mantener nuestro balance, para poder reproducirnos, para poder movernos, ¿qué es necesario? ¿De dónde obtenemos nosotros la energía? De los alimentos que consumimos. Ya, de los alimentos que consumimos. Hablando de manera general, esta energía se va a producir a partir del sol, ¿ya? Pero ¿qué es por qué hablamos del sol? Porque en el sol estamos hablando de que nuestras células reaccionan frente a cambios, ¿cierto?
Estos cambios se lo van a conocer como estímulos. Hablamos también de los estímulos internos y de los estímulos externos. Perdón, un momento, están ingresando los estudiantes, ¿ya? Al hablar de crecer, mantener el balance, reproducir y moverse y defenderse, hablamos justamente de que la célula necesita, por obvias razones, energía. Esta energía va a producir o va a reaccionar una serie de cambios, y estos cambios se los va a conocer como estímulos, estímulos internos o estímulos externos, ¿sí? Y esto lo vamos a describir más adelante, ¿sí? Las células reaccionan a los cambios de ambiente, como les acabo de decir, se produce un estímulo interno o estímulo externo. ¿Y a qué hago referencia cuando digo estímulo interno o externo? Es que un estímulo es cualquier cosa, que cause una reacción en el ser vivo, ¿ya? En ellos está, por ejemplo, un dolor de la muela, la necesidad de ir al baño, podemos hablar del hambre, incluso de la sed, ¿ya? Ahora haremos referencia a lo que es un estímulo interno y lo vamos a ejemplificar. A partir de estas imágenes, jóvenes, como ustedes pueden ver en la imagen, yo les pregunto acá, ¿qué es un estímulo interno y qué es un estímulo externo? Mediante ejemplificaciones, ¿ya? Ahí pueden ver la primera imagen ustedes, ¿ya? Como ejemplo. Como segundo ejemplo, jóvenes, ¿qué me podrían decir ustedes? Un estímulo interno, cabe recalcar, es aquel que se produce dentro del organismo, ¿ya? En ellos tenemos, por ejemplo, la sed, la necesidad, cuando hace mucho calor, cuando estamos expuestos a una temperatura alta, tenemos sed, ¿no es cierto? Es un estímulo interno. ¿Qué más me pueden decir que es un estímulo interno ustedes? Cuando Sueño. tenemos frío, Perfecto, el sueño, ¿ya? Ahí se puede ver en la imagen, ¿no es cierto? Es un estímulo interno, ¿no es cierto?, que se produce en el organismo. Un dolor muscular también es considerado como estímulo interno. Así también consideramos el apetito sexual, ¿cierto? El deseo sexual, que es considerado también como un estímulo interno. Ya, esto les acabo de definir, que un estímulo interno es aquel que se produce dentro del organismo. Pero cuando hablo de los estímulos externos, jóvenes, cuando nos cortamos, ya cuando nos cortamos, dice el estudiante. Acá pueden ustedes ver una ejemplificación, ¿cierto? Un estímulo externo, cuando nos exponemos a una temperatura, ya sea de frío, calor. También podemos ver que podemos sentir los olores, también podemos sentir los sabores, ¿ya? Este es en el caso específico de los estímulos internos y de los estímulos externos, ¿cierto? Un estímulo interno es aquel que se produce dentro del organismo. En ellos podemos mencionar la sed, sueño, los dolores musculares y también, como se puede apreciar en la imagen, el apetito sexual. También al hablar del estímulo interno, hablamos de la adrenalina que se genera dentro del organismo, ¿sí? Y hablar de los estímulos externos, nos referimos al frío, al calor, a los dolores, a los sabores que nosotros como seres humanos podemos sentir, ¿ya? También hablaremos de que los seres humanos, seres vivos, se adaptan al ambiente, ¿no es cierto? Como seres humanos, nosotros estamos expuestos a una serie de cambios, y estos cambios implican el comportamiento, también nos indican acerca de cómo estaban construidos estos comportamientos y finalmente hace referencia a la manera de vida, ¿no es cierto? Puesto que para que justamente se realicen estos cambios, vamos a hablar justamente de esto, sí, del comportamiento, de cómo están construidos y a la manera de vida. Y a esto se lo va a conocer como evolución, ¿ya? En el caso específico hablemos de los animales, ¿ya? La jirafa, por ejemplo, sabemos bien que tiene el cuello largo, ¿no es cierto? Esto le sirve justamente para adaptarse para su alimento, ¿no es cierto? Puesto de que este animalito se sirve o come de hojas que otros animales, no por obvias razones, no pueden alcanzar, ¿no es cierto? Es decir, que este animalito, la jirafa,
se va a adaptar a este medio, ¿no es cierto? Y en el caso, a ver, espérenme. Ya. Y en el caso del ser humano, jóvenes, ¿a qué creen cuando habla? Bueno, les propongo una pregunta. En el caso específico del ser humano, ¿a qué creen ustedes que se adapta? Profe, ¿podría ser un ejemplo de que A la una sociedad. Ya, perfecto, Jean. Hay una señorita que hizo una pregunta, ¿puede volver a repetir, por favor? le decía, profe, puede ser de que del cambio climático, por ejemplo, si se va a vivir del frío a un lugar que hace mucha calor, digo. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Es decir, que el ser humano se tiene que adaptar a este nuevo cambio, ¿no es cierto? En este caso específico del cambio climático, haciendo referencia, ¿no es cierto? Sí, es un buen ejemplo. Jean nos hacía un ejemplo acerca de la sociedad, ¿no es cierto? Se tiene que adaptar a la sociedad. Bueno, al hablar de sociedad, nos referimos a tres tipos de sociedad, como bien es conocido por todos nosotros. La sociedad alta, la media y la baja, ¿cierto? Cabe destacar en esta ejemplificación que se puede considerar como ejemplo la adaptación de la misma, puesto que cada una de estas sociedades implica una serie de cambios. Nos habla acerca de cómo están constituidas, cómo están construidas. Ya nos habla también del comportamiento de cada una de estas sociedades, ¿no es cierto? Al hablar de una sociedad alta, nos referimos propiamente de pronto a una estabilidad económica bastante estable, a una educación con nivel superior, etcétera, etcétera. Ustedes jóvenes, ¿a qué sociedad creen que nosotros correspondemos? ¿A la alta, la media o la baja? A título La media, personal. creo yo, Ya, perfecto, creo. ya, a título personal. Muy bien. ¿Y el resto de estudiantes? A la media. La media. A una sociedad media. ¿Por qué consideran ustedes que estamos en la sociedad media? Porque tenemos los recursos suficientes como para mantenernos. Ya, perfecto, buena respuesta, muy bien. ¿Alguien más? Porque tenemos oportunidades que quizá, un poco más de oportunidades diré. Ya, un poco más de oportunidades. Bueno, a partir de esta respuesta, pues surge una nueva pregunta para todos, ¿ya? Es decir, que en la sociedad baja no tienen las mismas oportunidades que nosotros como sociedad media tenemos. Sí, todos, pienso yo, licenciado, que todos tenemos las mismas oportunidades, pero a veces simplemente por el hecho económico o algo así no pueden, no pueden o no podemos llegar a esas oportunidades. Ya, perfecto, ¿cierto? Es verdad lo que acaba de decir la compañera, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tenemos la misma oportunidad, pero en diferente condición, ¿no es cierto? Esta condición de pronto nos ha limitado o nos limita a cumplir o a aprovechar esta oportunidad que se nos presenta. ¿Sí? Gracias, jóvenes, por su participación. Ya. A ver. Supongo que ya se puede apreciar la imagen, ¿no es cierto? Si manzana comienza con M, ¿termina con qué? Rápido la respuesta, jóvenes, solo para ver si me están atendiendo. Con A. Con la A. Ya, con A. Si manzana comienza con M, ¿termina con qué? Con A. Con A, licenciado. Ya, perfecto. ¿Están seguros que con A? Sí. Ya. Les voy a dar una nueva oportunidad. Lean, por favor. Si manzana No, yo no comienza con estoy, no M. estoy segura, pero no sé por qué. Si manzana comienza con M, ¿termina con qué? Termina con T. Muy bien, Jim. Manzana. Se merece un aplauso virtual, ¿sí? Si manzana comienza con M, ¿termina con qué? Aquí le estamos preguntando, ¿termina con qué? Inicia con T.
¿Sí? Ah, Ya, esa es la pregunta. Si manzana comienza con M, ¿termina con qué? Empieza con P. ¿Ya? ah, Acá está una pregunta más fácil. Un tren eléctrico viaja a 120 kilómetros por hora hacia el norte y el viento sopla hacia el sur. ¿Hacia qué dirección va el humo del tren? A ninguna dirección No será porque es es eléctrico. eléctrico. Mm, Perfecto, jóvenes, muy bien. Ya, a ninguna porque es eléctrico. Está perfecto. ¿Cuántos animales de cada especie llevó Moisés en el arca? Mm, no llegó, Moisés no era Moisés, pero creo. No, Perfecto, jóvenes. Esa es la respuesta correcta. No No es. es Moisés. ya, ahí está. El que ay, llevó sí, el arca es claro. Noé. ¿Sí? Tome en cuenta eso, simplemente para ver si me están atendiendo. Ya, estos juegos lo vamos a hacer en juegos mentales, juegos virtuales. ¿Ya? Jóvenes, esa ha sido la clase de hoy. Les agradezco mucho por su participación.